Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Casa de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, en donde hoy comienza un ciclo de 3 conferencias bajo el título genérico de la nobleza en 3 momentos de la historia del Reino de Valencia, que van a ser dictadas por 3 excepcionales profesores especializados en la Edad Moderna. Para la organización y puesta en marcha de este ciclo de conferencias nos hemos reunido 3 instituciones: la Fundación Cultural de la Nobleza de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, que preside el Duque de Híjar; la Fundación Banco Santander, representada hoy por don Luis Herrero, director territorial en Valencia de este banco, y esta Real Maestranza. 3 instituciones con carácter y fines distintos, pero que tienen en común la idea de servir a la sociedad. Con ese motivo, y dentro del ámbito cultural, les ofrecemos hoy la primera conferencia del ciclo programado. Cedo el uso de la palabra al excelentísimo señor Duque de Híjar. Muchas gracias, señor Teniente Hermano Mayor, señoras y señores, muy buenas tardes. Agradezco, en primer lugar, a todos ustedes su asistencia a la inauguración de este ciclo de conferencias titulado La nobleza en 3 momentos de la historia del Reino de Valencia, que organiza la Fundación Cultural de la Nobleza Española, que me honro en presidir, con la inestimable colaboración de la Fundación Banco Santander y de la Real Maestranza Caballería de Valencia, en cuya sede nos encontramos. Desde hace años, la Fundación Cultural de la Nobleza Española organiza ciclos de conferencias, muchos de ellos en estrecha colaboración con la Fundación Banco Santander, cuyos temas giran en torno al papel desempeñado por la nobleza en la historia de España, ya sea en relación con temas militares, políticos, religiosos o artísticos, con el fin fundamental de recordar la trascendental aportación de la nobleza a nuestra historia. Estos ciclos de conferencias se iniciaron en Madrid, pero hemos querido que se desarrollen también en otros lugares de España porque consideramos importante que su función divulgadora tenga como ámbito de actuación todo el territorio nacional. Y a este respecto ya hemos estado presentes, además, en Santiago de Compostela, en Barcelona y en Sevilla. Para ello, ambas fundaciones hemos encontrado hoy la importante hospitalidad y colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, que acogió con entusiasmo la idea de desarrollar en esta ciudad este evento cultural, dando así ocasión a que se tuviera aquí un mejor conocimiento del papel que desempeñó su nobleza en 3 momentos cruciales de la historia de este viejo reino, como fueron la sublevación de las Germanías en los años del reinado de Carlos V, las repercusiones de toda índole, pero especialmente social y económica, que produjo la expulsión de los moriscos al comienzo del siglo XVII, y el papel que desempeñó la nobleza valenciana al estallar la Guerra de Sucesión en los primeros años de la centuria siguiente. El profesor Ricardo García Cárcel, coordinador de este ciclo, es también quien va a impartir la conferencia inaugural esta tarde. La presentación en Valencia de una personalidad valenciana tan relevante como la suya resulta innecesaria. Es doctor en Historia, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y Premio Nacional de Historia 2012. Una parte importante de su extensa e importante obra está dedicado a lo que podríamos llamar elementos marginales de la sociedad, bandoleros, disidentes, moriscos o herejes, y como contrapunto a la Inquisición. Se ha ocupado asimismo de la leyenda negra y del pleito dinástico entre Austrias y Borbones y de la actuación de estos últimos en el gobierno y administración de la monarquía española. También es relevante destacar su lucha contra la falsificación de la memoria histórica en lo que él mismo ha llamado los secuestros de Clío, la musa de la historia. Dedicará hoy su intervención a hablarnos de las Germanías de Valencia, ese violento movimiento social coetáneo de las comunidades de Castilla, aunque con un sesgo bien distinto a estas, pues en las comunidades estuvieron respaldadas por amplios sectores de la nobleza castellana, las Germanías valencianas tuvieron en cambio un marcado carácter antinobiliario, cuyas causas y desarrollo nos va a ofrecer el profesor García Cárcel.
Confío en que la elección de los temas que van a exponerse en este ciclo sea del agrado de todos ustedes, pues el estudio de los temas seleccionados va a propiciar un mejor conocimiento de aspectos de gran interés en 3 momentos muy concretos de la historia del Reino de Valencia, con amplias repercusiones en el resto del territorio nacional. Y no me queda, por tanto, sino reiterar mi agradecimiento a la Real Maestranza Caballería de Valencia, en la persona de su teniente hermano mayor, el conde de la Ventosa, a Luis Herrero como representante de la Fundación Banco de Santander, al coordinador de este ciclo, el profesor don Ricardo García Cárcel, a los profesores que van a impartir las distintas conferencias que lo integran y, de nuevo, a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una satisfacción para la Fundación Banco Santander darles la bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias La Nobleza en la Historia del Reino de Valencia, que organiza la Fundación Cultural de la Nobleza en colaboración con la Fundación Banco Santander y la Real Maestranza de Caballería de Valencia. Fundación Banco Santander celebra desde el año 1995 un exitoso ciclo anual de conferencias en colaboración con la Fundación Cultural de la Nobleza, que ha tenido varios títulos desde su inicio: Nobleza y Sociedad en la España Moderna, Nobleza, Sociedad e Historia, y desde el año 2001, Biografías e Historia. Con la inestimable ayuda de su coordinadora, Carmen Iglesias, estos ciclos vienen analizando la presencia de la nobleza en la historia moderna de España y la historia de España desde el siglo XVIII, presentada desde el punto de vista de sus protagonistas. En definitiva, estos ciclos ofrecen una sólida mirada a los acontecimientos históricos, buscando hacer más comprensible su significado. Por eso, el ciclo que hoy presentamos enlaza con el proyecto de dar a conocer periodos y personajes históricos, una actuación que la Fundación Banco Santander lleva a cabo en la literatura, a través de la colección Obra Fundamental, y en el arte, con las exposiciones que patrocinamos, como la que en estos momentos puede verse en el Palacio Real de Madrid, dedicada a las maravillas del Escorial, del Monasterio del Escorial. Por estas razones, estamos muy satisfechos de poder iniciar este ciclo, dedicado a la nobleza del Reino de Valencia. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento, en nombre de Banco Santander, a la Fundación Cultural de la Nobleza Española y a su presidente, el Duque de Híjar, por hacernos partícipes de este ciclo de conferencias, a la de la Real Maestranza de Caballería de Valencia y a su teniente hermano mayor, el conde de la Ventosa, por recibirnos en su magnífica casa, al coordinador del ciclo y Premio Nacional de Historia, don Ricardo García Cárcel, a los ponentes de las próximas conferencias, don Rafael Benítez y don Jorge Catalá, y a todos ustedes por su presencia en este acto, al tiempo que les invito a participar en las restantes conferencias del ciclo, los próximos martes 15 y 22 de este mes de octubre. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, los teléfonos. Profesor, suyo es el tiempo. Buenas tardes, ante todo. Quiero empezar expresando mi agradecimiento al teniente hermano mayor de la Maestranza de la Caballería de Valencia, a la Fundación Cultural de la Nobleza Española, a la Fundación Banco de Santander, por la generosidad que han tenido de ofrecerme la coordinación de este ciclo de conferencias y, por supuesto, por la oportunidad de hablarles de un tema que personalmente me apasiona, que es el tema de las Germanías de Valencia. Expreso sobre todo mi felicidad, perdónenme esta introducción sentimental, mi felicidad por estar en Valencia, estar aquí. Yo soy valenciano de Requena y estudié en la Universidad de Valencia. Llevo en Barcelona, la vida es así, y yo llevo en Barcelona ya desde el año 72. Tengo mi familia aquí, en Valencia, y nada me hace más feliz que estar aquí y que volver, digamos, a mis raíces, volver a Valencia. Y hacerlo para ser coordinador de un ciclo de conferencias sobre la nobleza valenciana, un ciclo que ya les digo que se plantea, desde mi punto de vista como coordinador, se plantea superar los complejos que quizá ha arrastrado la historia de la nobleza española. Antes hablaba de ese tema.
principal complejo que ha existido, que está todavía demasiado vigente, es esa identificación mecánica que se ha hecho de la nobleza con el feudalismo, con todo lo que la palabra feudalismo conlleva en nuestro imaginario: malos usos, explotación del campesinado, miserias morales de todo tipo. Y hay que decir que, sin negar la existencia efectivamente de componentes feudales en la nobleza española en general, hay que decir que existió también otra nobleza, que han existido múltiples variantes dentro de la realidad nobiliaria, y nobleza que no solo es que no ha estado vinculada al feudalismo, sino que ha desarrollado actividades que entran dentro de eso que llamamos capitalismo. Y, por qué no decirlo, nos interesa también subrayar el legado cultural, incuestionable legado cultural del conjunto de la nobleza. Y en lo que se refiere a la nobleza valenciana, pues efectivamente que pretendemos con este ciclo conocer mejor una nobleza que efectivamente no hay más que ver pues la obra extraordinaria de don Antonio Domínguez Ortiz sobre la nobleza española para darse cuenta que efectivamente la nobleza valenciana no es la nobleza más conocida, mejor conocida. Y hacerlo además en tres momentos cruciales de la historia moderna valenciana: el momento de las Germanías, el momento de la expulsión de los moriscos y el momento de eso que se llama la nueva planta y la Ilustración valenciana. Con respecto a las Germanías, en el ciclo nos planteamos una pregunta fundamental, que es ¿por qué esa colisión entre nobles y agermanados? En el caso de la expulsión de los moriscos, la pregunta que a la que nos interesa responder es: ¿hubo resistencias de la nobleza valenciana a la expulsión de los moriscos? Y en la tercera conferencia del ciclo, lo que nos interesa plantearnos es qué papel tuvieron los nobles en el desarrollo de la Ilustración valenciana. Y yo he de hablarles hoy aquí de la nobleza valenciana y de las Germanías. Y he de decirles que no solo estoy feliz por volver a Valencia, sino por volver a las Germanías. Porque han de saber ustedes, muchos de ustedes quizá no lo sepan, que yo hice mi tesis de licenciatura allá en el lejano 1970, somos ya muy mayores, mi tesis de licenciatura sobre las Germanías de Valencia. E hice mi tesis doctoral, que leí aquí en la Universidad de Valencia en diciembre del 73, la hice sobre las Germanías de Valencia. Quizá cometí ciertamente muchos pecados de juventud en mi tesis doctoral, lo confieso humildemente. Y les diré más, se han escrito otras tesis doctorales. Esa tesis mía se publicó el año 75, la primera edición, luego se han hecho diversas ediciones, pero se han hecho otras tesis doctorales sin duda mejores, mucho mejores que aquella tesis doctoral sobre las Germanías. Ahí tienen ustedes, pues por citarles dos ejemplos, la tesis doctoral de Vicente Vallés y la tesis doctoral de Vicente Terol. Pero quizá por eso, porque uno ya está a estas alturas en la edad de la nostalgia, no les puedo evitar que la oportunidad que me brindan hoy ustedes de hablar de las Germanías pues me llena de satisfacción. Empezaré diciendo que el término germanía, quizá conviene aclarar que el término germanía en valenciano, es sinónimo del castellano hermandad o fraternidad. Y que desde el siglo XIII la palabra germanía tiene dos significados distintos. Tiene el significado jurídico de un tipo específico de régimen matrimonial caracterizado por el condominio de todos los bienes entre el hombre y la mujer, y tiene una acepción que será a la postre la que los revoltosos o los revolucionarios agermanados asumirán, que es el término militar de acuerdo para la defensa y organización
con el compromiso de solidaridad ante un enemigo común. Este es el sentido que efectivamente se le dará a la palabra germanía, puesto que los agermanados, como veremos, nacieron en principio, la revuelta nació como una revuelta absolutamente legitimada, el armamento de los gremios partió de la absoluta y total aprobación por parte del casi ausente en ese momento Carlos, entonces todavía Carlos I, todavía no Carlos V. He de decirles también, con respecto a la palabra, que se usa siempre, hasta el siglo XVIII, se usa en singular. La revuelta de la Germanía y solo el plural a partir del siglo XVIII. La revuelta de las Germanías. He de decirles que es inevitable, cuando hice yo la tesis, la hice dirigida por mi maestro, por Joan Reglà, llorado Joan Reglà. La hice muy vinculada al excelente libro que José Antonio Maravall había escrito sobre las comunidades. Es decir, que las germanías siempre han arrastrado un problema, que yo me atrevería a decir de un cierto complejo historiográfico, que a la hora de estudiar comunidades y germanías siempre hemos tenido quizá una visión demasiado con cierto complejo de inferioridad respecto a las comunidades. Lo hemos visto las germanías como una revuelta pueblerina o provinciana, de segunda, digamos, respecto a las comunidades de Castilla. Y lo cierto, lo incuestionable, es que los cronistas de Carlos V, cuando hablan de las germanías de Valencia, desde Pedro Mexía hasta Sandoval, se refieren siempre a las comunidades de Valencia, como si la germanía fuera una especie de sucursal, de revuelta sucursal de las comunidades que ocurrieron en Valencia. Y solo dentro de los cronistas valencianos, solo el gran Martín de Viciana, efectivamente sí, dedicó casi todo un volumen de su historia de Valencia a contar las germanías de Valencia con ese nombre. Pero luego hay que esperar prácticamente hasta el siglo XIX, hay que esperar a don Vicente Boix, que es una de las autoridades de la Renaissance valenciana, para sublimar románticamente, nostálgicamente, aquellas germanías de Valencia. Le dedicó nada menos que sendas biografías al personaje del que tendremos ocasión de hablar aquí, del encubierto de Valencia y del otro de los grandes líderes de la revuelta, Guillem Sorolla. Fue, desde luego, también hay que decir, un andaluz, no era valenciano, García Gutiérrez, el que hizo otro estudio biográfico respecto al que se considera el padre intelectual de las germanías, la figura de Joan Llorens o Juan Lorenzo. Realmente se puede decir que solo a partir en los años de la Restauración española, de la Restauración de Alfonso XII, es cuando efectivamente empieza, digamos, la historiografía positivista, documentalista de la Real Academia de la Historia de entonces. Es cuando realmente dedica su atención, polariza su atención sobre las germanías de Valencia. Y ahí está la obra, el primer libro que yo leí para hacer mi tesis sobre las germanías de Valencia fue el libro de don Manuel Dambila y Collado, que es una de las grandes, digamos, autoridades en la historiografía no ya valenciana, sino española de la época, con un libro publicado exactamente en 1884. Libro que tuvo, por cierto, una enorme incidencia porque ustedes saben, conocen perfectamente la Gran Vía de las Germanías Valencianas. La Gran Vía de las Germanías Valencianas se bautiza como tal 3 años después de la obra de don Manuel Dambila. Es en 1887 cuando nace la Avenida de las Germanías con este nombre. Pero insisto, hemos arrastrado siempre un cierto complejo de inferioridad los valencianos respecto a las comunidades de Castilla. Y es un complejo de inferioridad no merecido, objetivamente no merecido. Y le diré por qué.
Lo primero porque, como tal revuelta, fue una revuelta más prolongada en el tiempo que las comunidades de Castilla. Las comunidades de Castilla, comparado con las germanías, fue un flash, un fogonazo coyuntural súper rápido, porque las germanías de Valencia empiezan con la autorización al armamento de los gremios en septiembre de 1519 y no acaban pues hasta diciembre, al menos hasta diciembre de 1522, con la toma real por parte de las fuerzas de la monarquía de Xàtiva y de Alcira, y la muerte de Sorolla y de los encubiertos, repito, en diciembre de 1522. O sea que, por lo tanto, es una revuelta más prolongada que las comunidades. Y no tuvo, otra de las características es que no tuvo ese villalar conclusivo, ese villalar que cierra herméticamente, aunque luego lo prolongue también la viuda de Padilla. No tienen las germanías esa batalla, derrota de los comuneros que marca el 23 de abril de 1521. No, aquí fueron múltiples las batallas que se sucedieron a lo largo de la revuelta, con derrotas de los agermanados en los dos frentes militares que se desarrollan en las Germanías, el frente del norte, y ahí tenemos las derrotas de Oropesa y de Almenara de los agermanados en julio de 1520, y la derrota después en lo que podríamos llamar el frente del sur. Solo los agermanados tuvieron, digamos, el éxito de la batalla de Gandía, ganada por Vicente Peris, pero a partir de ahí todos son derrotas. La derrota de Orihuela en agosto de 1521, el asalto a la casa de Peris en marzo de 1522 y ese asalto final a Xàtiva y Alcira. Otro aspecto que me interesaría también señalar respecto a ese complejo, ese, insisto, inmerecido complejo de inferioridad de las germanías respecto a las comunidades de Castilla, es su perfil político. Se ha dicho siempre, lo hemos repetido, y yo mismo un montón de veces, que las comunidades tenían un perfil esencialmente político, se plantearon seriamente una alternativa política a la monarquía que representaba Carlos I, luego Carlos V, y que en cambio las Germanías, no, las Germanías es una revuelta social, gremios, no se plantearon esa alternativa. Falso. Las germanías tuvieron también sus sueños políticos. No hay más que leer a Pedro Mártir de Anglería cuando nos cuenta, y dice textualmente, de los valencianos agermanados, el imperio no solo, esto era lo que opinaban los agermanados, el imperio no solo no era conveniente para estos reinos, sino tan siquiera para el propio rey. Y acaso, por el contrario, resultaría un perjuicio. Afirmaban los agermanados que era libre y gozaba de sus prerrogativas. Bajo el imperio se convertiría Valencia en una provincia miserable. Calificaban el nombre de imperio de hinchada ambición y de viento vano. ¿Por qué hemos de felicitar a nuestro rey si las rentas del imperio son tan cortas? Si no ha de ganarse a ningún soldado alemán para hacer la guerra, sino a costa de grandes dispendios. Argumentos, como ven, perfectamente beligerantes, ciertamente, contra el imperio que representaba Carlos V. Pero la tesis doctoral que he citado antes de Vicent Valles, pues nos aporta datos concretos del desprecio
manifestado por los agermanados hacia el emperador Carlos V. Pusieron un día, uno de los cronistas dice, pusieron un día en el mercado de Valencia, a la entrada de una calle que se dice el Trenque, una figura del emperador con la tiara en la cabeza, cabeza abajo y las nalgas descubiertas. Cubría y descubríalo con una vela de lienzo porque la gente más allí se allegase, de donde nació mucha burla y escarnio, y a muchos pareció mal porque se interpretó por muchos a mala intención. Es más, pensamos, los comuneros tuvieron la alternativa de Juana la Loca, pensaron en Juana la Loca, fueron a Tordesillas, y ahí es. Tienen ustedes cuadros históricos famosos del 19 representando la visita de los comuneros a la pobre doña Juana. Es decir, que los agermanados no tuvieron un rey, una reina tan cercana como estaba en Tordesillas Juana la Loca, pero he de decirles que se plantearon algunos sueños, siempre ha habido, y hubo soñadores entre los agermanados radicales, que en abril de 1521 se plantearon nada más y nada menos que hacer rey a don Fernando de Aragón, duque de Calabria, de la Casa Real de Nápoles, que había sido despojado de su trono en 1501 por Fernando el Católico en la guerra de Italia, estaba encarcelado en Xàtiva, y fueron a buscarlo para proponerle la idea de ser rey. Y fue el duque el que muy centrado, él dijo: yo me echaría de estas ventanas abajo antes de verme en poder de tan vil gente como vosotros sois. Paréntesis, dicho sea de paso, el duque de Calabria, no sé si por esta frase, por el mérito de esta frase, pero lo cierto es que se acabó casando con doña Germana de Foix, la virreina de Valencia. No sé si capitalizó la frase en algún momento, pero lo cierto es que el hombre tuvo al fin y al cabo nada más y nada menos que casarse con doña Germana, la viuda entonces de Fernando el Católico, y ya viuda entonces, cuando se casó con el duque de Calabria, del marqués de Brandenburgo. Pero no solo crean que se acaba el sueño monárquico de tener su rey los agermanados con el duque de Calabria, que les dijo no, sino pensaron en el encubierto, la raíz del primer encubierto de Valencia, del que hablaremos de inmediato, que se hacía llamar Enrique Manrique de Rivera, su famoso discurso de Xàtiva, él se presentaba pomposamente como supuesto hijo de don Juan, acuérdense, el hijo de los reyes católicos, muerto, según el imaginario popular, en el marco de unas excesivas sesiones, encuentro la palabra, en una luna de miel excesivamente hiperactiva. No encontraba la palabra que pudiera definir la situación de don Juan. Y supuestamente don Juan habría tenido un hijo, ese hijo nada más y nada menos que habría ido a Gibraltar, lo habrían llevado a Gibraltar, miren, usted nos sale Gibraltar, y luego él reaparecería capitalizando esa supuesta condición imaginaria, como pueden imaginarse, condición de hijo de don Juan, para presentarse como nada más y nada menos que como flamante aspirante a la corona. Evidentemente, la vida del encubierto de Brand, que es un fogonazo, es un flash histórico, porque muy pronto va a ser asesinado en Burxassot por 4 matones a sueldo. Siempre hay matones a sueldo para liquidar este tipo de situaciones. Bien, entonces, ¿cuál es la gran diferencia, ciertamente, entre comunidades y germanías que estamos diciendo? Pues había aspectos muy homologables. Hay una diferencia, ciertamente, radical, que muy bien ha dicho el duque de Híjar hace un momento,
que es el que efectivamente las comunidades nunca socialmente se caracterizaron por el radicalismo, el enorme caudal populista que tuvieron las Germanías. La beligerancia contra la nobleza de las Germanías, como vamos a ver, fue una nota que en ningún momento las comunidades llegaron a los extremos que se llegó aquí en Valencia. Y lo cierto, y la prueba, digamos, más evidente, es que lean ustedes los textos de los erasmistas hablando de las Germanías. Fatal. El erasmismo, esta especie de extraña identificación que se ha hecho, erasmismo igual a progresismo y progresismo igual a revuelta, a germanada. Ecuación completamente absurda, porque los erasmistas, léanse a Juan de Molina, pues dice, le llama escuadra de ladrones, y léanse a nuestro queridísimo Luis Vives, cuando habla de que aquello, las Germanías, fue rabia ciega, no discusión, la plebe no sabía lo que quería, ni por qué había empeñado las armas, ni por qué luchaba. Sensación, la visión de Luis Vives es de un total y absoluto confusionismo social. Y eso lo va a repetir luego Gaspar Escolano. Y fíjense, el republicanismo español se acordará de las Germanías e invocará en la revuelta germanada. Fernández Herrero escribe un estudio sobre la Revolución de 1868, un año después, la famosa septembrina, la Revolución de 1868, y no se le ocurre otra cosa que decir que son iguales, que la revuelta de 1868 es una nueva Germanía. Y los blasquistas, el republicanismo blasquista, tuvo siempre su sueño puesto en la revuelta de las Germanías, en el radicalismo social de las Germanías. Es significativo que la editorial Prometeo, las primeras crónicas de las Germanías son las crónicas de Luis de Cuas y Miguel García. Pues esas crónicas las editó en castellano, traducidas del valenciano al castellano, las publicó la editorial Prometeo, la editorial de Blasco Ibáñez. Y los anarquistas, Federico Urales, Federica Montseny, escribiendo exaltaciones, la referencia social del sueño anarquista era las Germanías. Ciertamente sí hubo un radicalismo social, ahí estamos de acuerdo. Y simplemente les voy a plantear algunas de las críticas, de las evidencias de la crítica de la naturaleza del radicalismo social de las Germanías. Pedro Martí de Angleria, al que antes he citado, pues dice: el pueblo reivindica sus libertades, se lamentan de que hasta ahora han sentido demasiado la opresión de la nobleza. Son constantes las referencias de las Germanías como revuelta militantemente, beligerantemente antinobiliaria. Alusiones a los caballeros ricos y apacentados que nos tratan y supeditan como a cautivos. Miguel García dice: volían matar als cavallers y fer-se cavallers. Le digo, podría citarles un montón de referencias. Les voy a citar una referencia del cronista Viciana, que antes les nombraba, y Viciana cuenta la anécdota de que una mujer mostró a su hijo de 6 años, un noble que pasaba por la calle, diciéndole estas palabras: mírale bien, porque cuando serás hombre, le dice a su hijo, digas que has visto caballero en Valencia, porque dentro de breves días todos los caballeros de Valencia perecerán. Y de hoy en adelante no habrá más caballeros en este reino. Y en los venideros tiempos así se hablará de los caballeros valencianos como hablamos ahora de los caballeros templarios. Esto lo dice Viciana a mediados del siglo XVI. Bien, lo que yo pretendo hoy aquí
ante ustedes es matizar las relaciones de las germanías con la nobleza, precisar exactamente el nivel del conflicto social de las germanías. Y la primera matización que cabe es decir que ese populismo existió, que ese radicalismo social existió, no lo podemos cuestionar en ningún momento, pero también hay que decir que la revuelta de las germanías, eso fue a partir del verano, sobre todo de 1520 en adelante, pero hay que recordar que la revuelta de la Germanía empezó como una revuelta absolutamente legal, como una revuelta que contó en todo momento con la aprobación del rey. No hay que olvidar que existe una revuelta moderada de las Germanías, una revuelta gremial de las Germanías, con los velluters, peraires, fusters, sastres, texidors y corredors d'orella, que son los 6 gremios que tienen mayor protagonismo en las Germanías, maestros, todos ellos maestros artesanos de poder económico escaso, y caracterizados por muchos de ellos, muchos de sus líderes, pues ser de fuera del propio Reino de Valencia o dentro del propio Reino de Valencia, de zonas, lo veremos ahora cuando hablemos del problema de la cultura, de zonas castellano parlantes. ¿Cuál era el objetivo principal de estos revolucionarios o revoltosos agermanados de la primera hora, de la etapa moderada de la revuelta? Pues sobre todo frenar la injerencia de los mercaderes italianos en el comercio local valenciano. Y desde luego suprimir las especulaciones en el abastecimiento triero. Querían intervenir en la política municipal, de hecho intervinieron en la política municipal puesto que los agermanados promovieron la entrada de 2 jurados en el bloque de los 6 jurados que controlaban, digamos, el Consell municipal. 2 de ellos consiguieron los agermanados moderados que fueran miembros de lo que se llamaba entonces la mano menor del mundo de los artesanos. Y ciertamente estas germanías son las germanías que caracterizan, que tiene en su cabeza esa figura que ya les he dicho que fue el padre intelectual de las germanías, que fue Joan Llorens, un hombre que goza en todas las crónicas agermanadas y crónicas oposiciones anti-agermanadas, goza siempre de simpatía. Llorens es el hombre querido por todos, incluso por los propios enemigos. No tengo tiempo para citarles textos aquí, pero puedo asegurarles que es así. Por otra parte, lo que creo que se impone cuando hablamos de la nobleza y de las germanías frente al tópico de unos agermanados desmelenadamente antinobiliarios, conviene que precisemos la cronología, las etapas en las relaciones, en la dialéctica entre nobles y agermanados. Hay que empezar por decir que hay una primera etapa de noviembre de 1519 a abril de 1520 en la que hubo una enorme ambigüedad, en la que el rey se manifiesta absolutamente dócil, favorable, positivo a todas las peticiones que le hacen los agermanados. Se cruzan, los agermanados envían su embajada al rey, cuando está en Molins de Rei o cuando está en La Coruña, a punto de irse a la elección imperial, y los nobles automáticamente envían su consiguiente embajada. Es decir, hay una especie de competencia de embajadas de los agermanados por una parte y de los nobles por otra al rey. Y el rey es tan ambiguo que
en el momento en que nombra al virrey don Diego Hurtado de Mendoza, fíjense ustedes qué mensaje le va a dar a don Diego Hurtado de Mendoza, flamante virrey de Valencia, nombrado por Carlos. Las divisiones del reino de Valencia procedían de los malos tratamientos hechos por los poderosos a los flacos y por la flojedad y descuido de la justicia y ministros de ella. El modo que habéis de tener, le dice a don Diego Hurtado de Mendoza, el modo que habéis de tener para que se cumplan los susodichos ha de ser que en virtud de las letras de creencia que leáis, deis a entender a los caballeros y otros estamentos, comunicando con pocos y de los más principales, que vais como virrey, principalmente por remediar los desórdenes del pueblo. Y a los del pueblo le dice que les tiene que decir que vais para ordenar sus cosas de manera que vivan en paz y en justicia y la tierra esté defendida. Es decir, que le recomienda al virrey que juegue las dos cartas, la carta de la nobleza, la carta de los agermanados, con sutilidad. No le hizo mucho caso don Diego, o no tuvo ocasión de hacerle demasiado caso, porque efectivamente don Diego Hurtado de Mendoza va a ser el que va a enfrentarse abierta frontalmente contra los germanías a partir de su nombramiento de abril de 1520. Y he nombrado a don Diego Hurtado de Mendoza. Y ustedes tienen todo el derecho a saber quién era don Diego Hurtado de Mendoza. Era el conde de Melito. Es el virrey nombrado, como he dicho antes, por Carlos V. Es un hombre nacido en 1468, hijo de Pedro González de Mendoza, del cardenal Mendoza, del célebre cardenal Mendoza, y de doña Mencía de Lemos. Al menos sabemos quién era su madre. El personaje, por cierto, lo han podido ver en la serie de Isabel con el actor, si no recuerdo mal, era Juan Meseguer, el que hace del cardenal Mendoza. Fue hijo, como he dicho, del cardenal Mendoza, fue legitimado después de su nacimiento con cierto retraso por su padre, fue legitimado en 1476, 8 años después de su nacimiento, y se caracterizó por ser un hombre, ante todo y sobre todo, un gran militar, noble, arquetípico, militar, leal, incondicionalmente leal a los mandamientos recibidos por parte del rey. Participó, he dicho militar porque participó en las guerras de su tiempo con fortuna, en la guerra de Granada, en las guerras de Italia. Allí creció militarmente hasta su nombramiento como virrey. Y he dicho leal porque efectivamente fue hijo del cardenal Mendoza, que no olviden ustedes que el cardenal Mendoza efectivamente fue un hombre leal, lealísimo a los reyes católicos, a Isabel la Católica. Lo fue con cierto retraso, porque inicialmente apoyó a Juana la Beltraneja. El cardenal Mendoza inicialmente apoyó a Juana la Beltraneja y luego dio un viraje, viró en 1473, se posicionó como otros muchos a favor de Isabel. Y al hablar de don Diego, inevitablemente hay que hablar de su hermano, hay que hablar de don Rodrigo Hurtado de Mendoza. Rodrigo Hurtado de Mendoza, curiosamente, el hermano de don Diego, hijo también, obviamente, del cardenal Mendoza, fue el perfil de noble excéntrico, tan absolutamente desconcertante, que efectivamente, mientras el hermano ejercía el papel de enfrentado a los agermanados, representando, digamos, la mano dura del rey, don Rodrigo coqueteó permanentemente, si se me permite la expresión, con los agermanados. Y los cronistas son implacables con don Rodrigo. Su casa era un refugio de malhechores, le llaman embaucador de gentes sencillas. Hoy le llamaríamos simplemente demagogo, tremendo demagogo, con
complicidades que tienen carácter de corrupción económica, introducción de paños y mercancías extranjeras sin permiso, sin pagar los impuestos de la Generalidad. Un personaje ciertamente, personaje sinuoso, llamaríamos un personaje sinuoso moralmente, y que desde luego, como pueden imaginarse, enfrentado con su hermano, enfrentado a muerte con su hermano, denunciado por su hermano ante el rey, que en junio de 1520 lo desterró de Valencia. Y muere pronto, muere en 1523, lo cual nos lleva no nos podemos permitir saber con certeza cómo hubiera evolucionado en el momento, digamos, cumbre del enfrentamiento final. Lo cierto es que, efectivamente, a partir del virreinato de don Diego, los enfrentamientos con la nobleza son constantes, saqueos de casas nobiliarias, sobre todo el duque de Gandía es castigado en la baronía de Chelva, Albalà, Llombai, Galceran de Castellví, con la baronía de Carlet, es saqueada por los agermanados, Benissanó, gobernador Luis de Cabanilles, que era gobernador de Valencia, saqueado por los agermanados, la propia ciudad de Valencia, el baile general Carros de Vilaragut es saqueada su casa, el maestre de Montesa, la casa del gobernador Cabanilles. Hay intentos de reversión de los señoríos, de jurisdicción señorial, obviamente, hacia la jurisdicción real. Intento que, por supuesto, fracasará por parte de los agermanados. Y la última fase de ese encuentro, o de ese desencuentro, de ese conflicto, en definitiva, germanías nobles, es efectivamente a partir de mayo de 1521, lo que llamaríamos la obsesión antimudéjar de los agermanados. Los asaltos a la morería de Valencia, Miquel Estellés, que es uno de los agermanados, destruye la morería de Alcalá de Xivert, y sobre todo, Vicent Peris se va a caracterizar por una auténtica ferocidad contra los mudéjares, saqueos de Picassent y Xàtiva, imposición del bautismo forzoso en Altea, en Xilxes, en Polop, en Gandía, Vilajoyosa, Vilallonga, sobre todo después de la fugaz victoria que tuvo Peris en Gandía, pues efectivamente el radicalismo antimudéjar se desató. ¿Por qué ese radicalismo? Nos llevaría muy lejos ahora y quizá el tema lo plantee la próxima conferencia Rafael Benítez. Podemos hablar ciertamente del síndrome, digamos, racial religioso contra los musulmanes. Piensen ustedes que a partir ya en ese momento, en el momento en que los agermanados están llevando a cabo ese bautismo forzoso, eso que algunos han llamado nada menos que el reinado del terror y la virtud, la obsesión, el terror y la virtud contra los musulmanes, ciertamente en el ámbito castellano hacía tiempo ya que se había iniciado la operación de conversión. Les recuerdo que después de 1492, en el ámbito granadino, los musulmanes gozaron o dispusieron de 10 años a partir de 1502 empezó la obligada conversión de los mudéjares. En Valencia, ciertamente, ese relajamiento pactista, digamos, que se extendió más tiempo. Se ha hablado de la competencia en el mercado de trabajo, en la confrontación con los moriscos, pero solo les diré una cosa que sí que me llena de cierta perplejidad. Las mayores operaciones de imposición del bautismo forzoso por los agermanados a los musulmanes, la conversión definitiva de los mudéjares en moriscos,
se hizo en lugares de realengo, en lugares de jurisdicción real, más que en lugares de jurisdicción señorial. Es decir, eran los musulmanes que vivían en lugares de jurisdicción real los que vivieron con mayor crudeza esa saña virtuosa, por llamarle de alguna manera, de los mudéjares contra ellos. ¿Y quién representa, qué persona representa ese radicalismo desatado contra los mudéjares en la etapa final de las Germanías? Pues lo representa el encubierto. ¿Y quién era el encubierto? Ya he dicho antes ese personaje, Enrique Enríquez o Enrique Manrique, que así se le llama varios cronistas, es un personaje que aparece en marzo, el 21 de marzo de 1522, aparece un personaje desconocido hasta entonces, lanzando un discurso en Xàtiva, en donde nada más y nada menos que, no lo voy a repetir, se atribuye la condición del hijo de Don Juan, se echa todas las flores del mundo, se dice que el que lo había llevado a Gibraltar, nada menos que era el cardenal Mendoza, le atribuye al cardenal Mendoza, al padre del virrey, le atribuye el papel del malo de la película que lo había enviado a Gibraltar, que había estado sirviendo en Orán a un mercader y que finalmente había reaparecido llamándose flamantemente el rey encubert y dispuesto a armar caballeros, a nombrar nobles, a ejercer en definitiva de presunto rey. ¿Quién era el encubierto? Es una pregunta que, como pueden imaginarse, nos hemos hecho todos los que hemos trabajado sobre la Germanía. Yo creo que si algún mérito reivindico de aquella tesis prehistórica que les he nombrado hace un rato, es justamente haber identificado presuntamente al encubierto. Y el encubierto se llamaba Antonio Navarro, aparece en documentos escritos en valenciano como Antonio Navarro. Era Antonio Navarro porque era andaluz, era un agricultor que era converso, es decir, que era descendiente de antiguo judío, procesado por la Inquisición de Teruel, venía de Teruel, había sido procesado en 1516 y del que no sabemos nada más que efectivamente aparece en marzo de 1522 y nada más y nada menos que el 18 de mayo de 1522 sabemos perfectamente que 4 matones a sueldo por 44.000 sueldos, muy poquito, lo mataron, lo asesinaron en Burjasot. Lo más importante del encubierto no es el personaje en sí, que es un fogonazo histórico, es lo que representa el personaje, porque efectivamente detrás de él surge lo que hemos llamado el encubertismo, que es una serie de personajes que se hacen llamar ellos encubiertos y que se suceden como presuntos encubiertos, manteniendo, digamos, la llama de la revolución viva, o que pretenden mantener la llama de la revolución viva, pues unos años infructuosamente, por supuesto. Bien, vamos rápidamente a terminar, porque a mí me apasiona el tema, pero reconozco que no tiene por qué apasionarles a ustedes la misma medida. La represión de las Germanías. La represión de las Germanías está representada por dos personajes. Uno es don Diego Hurtado de Mendoza, el referido virrey, que es a partir de octubre de 1521, ya lanza el primer perdón general, del que exceptúa a 65 personas, muy poquitas personas, teniendo en cuenta que todavía está la dinámica, en plena dinámica revolucionaria, y luego sabemos que ejecutó, o sea, sabemos porque contamos con los testimonios del verdugo real que los ejecutaba a determinados agermanos apresados, ejecuta 35 personas. Y evidentemente él es el que
dirige el asalto a la casa de Vicent Peris con la muerte de Peris aquí en esta ciudad de Valencia. Él es el que, por otra parte, también se encargará, digamos, de la muerte, ejecución de Sorolla, que es uno de los últimos agermanados muertos. El otro personaje que representa la represión de las Germanías es doña Germana. Doña Germana de Foix fue virreina de Valencia desde 1523. Es una represión más intensa. Han acabado ya las Germanías. La represión de don Diego pretende todavía abrir vías de entendimiento. La de doña Germana es acabada la revuelta, es a posteriori, y eso explica que efectivamente sean 106 los ejecutados, los nombres los tenemos, los 106 ejecutados, y que no haya un perdón general en Valencia hasta 1528. Son 6 años después, se mantiene todavía digamos, el control social sobre los agermanados. Es una represión fundamentalmente dirigida hacia aspectos económicos, hacia las multas o composiciones, hacia las confiscaciones de bienes, composiciones a individuos, composiciones a ciudades y composiciones o multas a gremios. De hecho, la incidencia económica de esa situación hace que Viciana, por ejemplo, hable de que el Reino de Valencia, los costes que supusieron las Germanías para Valencia fue de 2 millones de ducados. Una situación ciertamente, una crisis económica importante la que sufre Valencia a raíz de la Germanía. Y quiero hablarles, para terminar esta charla, quiero hablarles, que sean 5 minutos, de doña Germana de Foix, la virreina de Valencia. Un personaje apasionante, sobre el que, por cierto, tienen ustedes, se hizo una exposición aquí, espléndida, con un excelente catálogo dedicado a doña Germana, porque doña Germana ha tenido buenas historiadoras, ahí está Regina Pinilla, un montón de buenas historiadoras. Germana es un personaje fascinante. Nace en 1488, morirá en 1536, y es un personaje fascinante porque a mí me fascinan los personajes con leyenda negra encima, y doña Germana tuvo una cantidad de leyenda negra en todos los sentidos, leyenda negra física. Se la despreciaba porque presuntamente era gorda. ¿Cuántas descripciones de los volúmenes de doña Germana? Se la despreciaba, como se la acusaba, vamos, el entorno frívola, inconsciente. Y yo no sé si la palabra evidentemente es muy fuerte, asesina de maridos, porque efectivamente es una mujer que sobrevive a 3 maridos. El primero fue, como saben, Fernando el Católico, ese giro espectacular y tan propio de Fernando el Católico en el Tratado de Blois 1505, el hombre, un año después de la muerte de Isabel, llorando lágrimas de llanto, llorando a la reina. No sé muy bien cómo en la serie Isabel montarán efectivamente ese momento, pero lo cierto es que en pleno llanto por la muerte de la mujer, de la querida Isabel la Católica, pues Fernando decide tratado con Francia, y a los 50 años él pues se casa con doña Germana, con sus flamantes 18 años. Luego está la leyenda negra de los bebedizos, de las supuestas instrumentalizaciones que doña Germana hace para lograr la reproducción, para conseguir que Fernando el Católico pueda, digamos, ser productivo y infructuosamente. Esos bebedizos, se habla de que sí moriría Fernando el Católico en 1516 producto de esa situación. Repito, leyenda negra.
matrimonio después con Juan de Brandenburgo en 1519. La leyenda negra, me apresuro a decir que es incluso asumida por un maestro de historiadores y para mí muy querido y muy llorado, que fue don Manuel Fernández Álvarez. Pues don Manuel estaba obsesionado con una noche en la que doña Germana iría con un grupo de nobles a esperar a Carlos V, al joven Carlos V, Carlos I, para ser precisos, Carlos I, que llega como rey a España desde los Países Bajos. ¿Y qué ocurrió en la recepción de doña Germana hacia el mareado Carlos I? Don Manuel Fernández Álvarez estaba convencido, lo defendió y lo puso en una portada flamante en la aventura de la historia, que esa noche de recepción Carlos I, el que podríamos llamar nietastro, no sé si existe la palabra, me la acabo de inventar, nietastro de ella, pues tendrían como fruto de esa noche una hija que naturalmente acabó en el convento. Repito, don Manuel estaba convencido, simplemente digo esto. Pero estaba convencido quizá por eso, porque la leyenda negra nos ha impregnado a todos, y a doña Germana le hemos atribuido unas cualidades que posiblemente no merecía. Finalmente se casa, 1525, se casa con ese al que los agermanados le habían propuesto ser rey, nada menos que rey de España, don Fernando, duque de Calabria, el hijo del rey de Nápoles, y con un matrimonio extraordinariamente feliz y extraordinariamente generador de un legado cultural extraordinario. Voy a acabar hablando de ese legado cultural, que es el legado cultural de la nobleza valenciana inmediatamente después de la Germanía. Solo diré que se ha dado una imagen absolutamente tendenciosamente negativa de esa Valencia post-agermanada como una Valencia con represión cultural, y en la represión cultural naturalmente se ha jugado con dos variables, que han sido la variable castellanización, como si la castellanización valenciana hubiera sido un trágala forzoso impuesto por los vencedores de las Germanías contra la sociedad valenciana, y naturalmente la segunda variable es el antierasmismo, una especie de, como si hubiera habido una caza, la caza del progresista, del intelectual abierto, del intelectual liberal en esa Valencia post-germana. Mentira, todo es mentira, así radicalmente lo digo. Respecto a la castellanización, solo diré que efectivamente esto fue una idea obsesiva de Joan Fuster, que a partir del indulto de un texto referido a los peraires por parte de la virreina doña Germana en 1524, el hecho de que esté ese documento en castellano, se monta la especie de que efectivamente había habido una, como he dicho antes, una vinculación, la represión de la Germanía iría, o inherente a ella sería la imposición del castellano. Primero, las bibliotecas de los agermanados demuestran la enorme presencia de la cultura castellana. El estudio de las bibliotecas de los agermanados, se quedarán Juan de Mena, el laberinto de la fortuna, la Celestina, el cancionero general de Hernando del Castillo, un montón de obras representativas de la cultura castellana poseídas por los agermanados. O sea que los agermanados de esa bandera presuntamente
valencianista, créanme, no. La mayor parte o muchos de los líderes agermanados, ya lo he dicho, eran foráneos. Hay una enorme inmigración. Yo, en el Archivo Municipal de Valencia me acuerdo lo que era el llibre de abeinaments, está lleno de inscripciones de foráneos que se inscriben en la Valencia de ese momento. Y por lo tanto, el tema de la Castellana valenciana es un tema de mucho mayor calado que no la vinculación específica. Es tan simple, tan fácil acusar a los represores de las germanías, de los abanderados de la castellanización. El fenómeno de la castellanización, por supuesto, habría que empezar por hablar de lo que implica introducir la dinastía de los Trastámara en 1412. Habría que pensar en lo que pudo significar, esta es la tesis de Jordi Ventura, lo que pudo significar el papel de la Inquisición. Pero sobre todo hay una cuestión fundamental, el tema del mercado. Igual que en Cataluña, exactamente igual que en Cataluña, el proceso castellanizador responde a una directriz, a una lógica que es mucho más aplastante de lo que muchas veces pretendemos asumir, que es la lógica del mercado. Los intelectuales valencianos, como los catalanes del siglo XVI, van a optar el castellano porque muchos de ellos precisan, en la introducción de sus obras, precisan que quieren ser leídos por la mayor parte de las personas posibles. Ser leído por un número mayor de lectores es el sueño de cualquier intelectual que escribe textos. Y por lo tanto, hemos de darle más cancha al valor mercado de lo que le damos, en lo que siempre acabamos estrictamente fijándonos en el valor del poder político, de la imposición del poder político. Por otra parte, respecto al tema del erasmismo, pues podría citarles que efectivamente es cierto que Luis Vives se exilia, que Joan Oliver, que Gélida, que Población, pero no hay que olvidar que en el caso de Vives es un caso que no tiene nada que ver con, ya les he dicho antes, la posición de Vives fue marcadamente antiagermanada y que él se va de Valencia, por supuesto, pero se va de Valencia por su condición de converso, no precisamente porque tuviera ningún tipo de simpatía con las germanías. Por lo tanto, el proceso de castellanización, como el proceso de determinados erasmistas valencianos que se van de Valencia, hay que interpretarlo en un marco interpretativo mucho más amplio que no el de la simple y facilona imagen de que la culpa la tuvo doña Germana de Foix, que ha sido el eterno referente, como luego mucho más tarde ocurrirá con la expulsión de los moriscos, en donde también hemos encontrado un elemento simplificador. La culpa Juan de Ribera, la culpa el arzobispo de Valencia. Siempre encontramos el malo de la película, que curiosamente siempre viene de fuera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor García Cárcel. Don Ricardo nos ofrece un coloquio si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo lo que sí les rogaría es que las preguntas fuesen cortas y fuesen más preguntas que no exposiciones para poder agilizar el coloquio. Si alguien quiere preguntar algo. Y yo añadiría también que no sean difíciles, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta simple. Pudo haber leído en algún tiempo que Germana de Foix prohíbe hablarse en... Germana de Foix prohíbe. Germana de Foix parece ser que prohíbe en corte hablarse en valenciano. Solamente le permite hablar en valenciano a un payasito que le hacía mucha gracia, porque realmente el valenciano en su idioma tiene una sorna y una gracia enorme. No sé si es verdad o no es verdad. Eso lo he leído. Sí, lo dice Joan Fuster, pero lo dice, claro, con una tendenciosidad que usted no precisa. Joan Fuster dice que una prueba de del desprecio objetivo
que doña Germana tendría hacia el valenciano es una frase que se le atribuye a doña Germana dirigida a una criada que le habla en valenciano, y que la frase de doña Germana que transcribe Joan Fuster: habla, hable, que en vuestra boca es gracioso. Si usted analiza la tendenciosidad de Joan Fuster, es decir, que esa frase refleja una actitud de superioridad del castellano y que en el fondo está ahí latente el desprecio hacia el valenciano. Créanme, es estirar mucho la intención. Y me alegra mucho. Hay otra pregunta. Entre Sagunto y Almenara, vamos a la mitad del camino aproximadamente, pero este mismo Sagunto, al pie de carretera, hay un templete gótico que parece ser que lo monta el duque Segorbe como homenaje al triunfo sobre las Germanías. Y de hecho esa zona se llama La Victoria, donde vosotros tenéis también una finca, etcétera, etcétera. La pregunta que yo hago, ahí terminaron porque ahí se habla de una masacre terrible, los germanados vienen borrachos, sin mandos, vienen y por el norte les ataca la caballería del conde Almenara, por poniente el duque Segorbe y por el sur el virrey. Y ahí los machacan, ¿eso es cierto? Sí, es cierto que hay una represión, efectivamente, sí, a raíz de la victoria, efectivamente, del duque de Segorbe. Repito, esa zona, pero ya hay un hecho muy cierto. En esa zona había unas grandes expropiaciones por la ampliación de la carretera, y junto al templete ese, en esa excavación, han aparecido muchos restos humanos. Se tapó y punto. Yo creo que no. ¿Qué? Creo que esta tendencia, además, absolutamente de excavadores de cadáveres que tenemos en este país, créanme que yo sinceramente no puedo creerme que los cadáveres a los que usted se refiere sean nada menos que los de los agermanados muertos en la batalla de Almenara o en la batalla. Sinceramente no me lo puedo creer. Esto forma parte de nuestra necrofilia, que es peligrosa, ¿eh? Sí. No, yo he preguntado porque he oído, porque yo la excavación la conozco, porque masacrando la finca era de mis padres. El templete se desmonta, se corre, y al levantar el templete, abajo aparecen una serie de cadáveres, y es cuando se hace la ampliación, la desviación de la carretera. No tiene otra historia. No lo conozco, gracias. Bueno, me ha gustado mucho su conferencia y la de la enhorabuena, desde luego. Y bueno, yo entiendo que al principio empezó de una manera pacífica con Juan Llorens, pero por motivos económicos, y después ya se radicalizó por motivos económicos también, porque ya iban en contra de la nobleza, cosa que al principio pues no parecía de esta manera, pero luego también por motivos religiosos, cosa que no entiendo muy bien, porque si hubieran sido judíos todavía diría, bueno, pues se van a llevar el dinero, pero en realidad los moros lo único que tenían era mano de obra. Entonces, al final, ¿qué es lo que pretendían y qué consiguieron? Porque no sé si conseguirían. En el caso concreto de ese motivo religioso al que usted se refiere, fundamentalmente, insisto, se refiere a la última etapa de las Germanías, y el indicador es esa obsesión contra los mudéjares, esa obsesión religiosa contra o a favor de la conversión de los mudéjares en cristianos nuevos. Tiene unas posibles explicaciones económicas que, como le he dicho antes, son en fin, son muy plurales. Espero y deseo que Rafael Benítez en la próxima conferencia que les va a hablar de moriscos aborde esta temática, pero efectivamente se ha esgrimido la idea de que los moriscos eran una competencia en el mercado de trabajo para los cristianos viejos, y que por eso en el mundo rural de la Valencia, de la sociedad valenciana de entonces, el mudéjar sería un competidor y un hombre sobre el que se proyectaría la agresividad, que se encubriría, agresividad que tendría un fondo social contra los mudéjares, que se disfrazaría de fanatismo religioso. Muchas gracias. Y quería otra pregunta muy corta. Hay ¿Perdón? Un cuadro de José Benlliure en donde se presenta a Adriano de Utrecht, el cardenal, hablando con Vicente Peris como representante. Adriano de Utrecht fue el primer enviado, antes que el virrey, como le he dicho, don Diego Hurtado de Mendoza. El rey, una primera operación que fracasó
fue la de enviar a Adriano de Utrecht, que luego, como sabe usted, sería papa posteriormente, como hombre de confianza suya para pactar con los agermanados. Y de hecho hay abundantes cuadros de la pintura histórica del siglo XIX, también con imágenes referidas a ese presunto encuentro de Adriano de Utrecht con los agermanados. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente, profesor, y gracias a todos ustedes por su presencia, y les convoco para el próximo martes, los dos próximos martes, el día 15 y 22, en que volveremos a retomar este ciclo de conferencias. Muchas gracias a usted.